Oremos. Padre del cielo, sabemos que tú estás en control de todo lo que sucede en el universo, Señor, porque tú eres Dios y eres soberano sobre todo lo que existe. Señor, y te damos gracias, Padre del cielo, por, primero que todo, por lo que has hecho en nuestras vidas, por habernos dado la salvación, porque sabemos que la salvación solo proviene de ti, Señor, y te damos gracias que tú pusiste tus ojos en nosotros desde antes de la eternidad, Padre. Gracias por esa salvación tan hermosa que tú nos regalaste. Padre del cielo, te oro por las necesidades de cada uno de los que estamos aquí, Señor, y de los que no han podido venir, Padre, miembros de esta iglesia. Padre, obra en cada una de nuestras familias, en cada uno de nuestros problemas, en cada una de nuestras situaciones. Sabemos que tú prometes que tú permites que suceda todo esto y poniéndolo junto, haces que todo obre para bien de los que te aman, Padre del cielo. Y nosotros te amamos, Padre Santo, y te amamos, Señor, porque tú mereces ser amado, porque tú eres amor. Y nosotros podemos amarte a ti porque tú nos amaste primero, Señor, y te damos gracias, Padre Santo. Y estamos aquí también, Dios Todopoderoso, para pedirte perdón por nuestros pecados, por nuestras injusticias, Señor, por no tenerte a ti en primer lugar de nuestras vidas muchas veces, Señor, y te pedimos perdón, Padre. Que sigas obrando en nosotros, que sigas transformándonos, Padre del cielo, por medio de tu palabra, que sigas poniendo en nuestro corazón el deseo de volver nuestros ojos a ti a todo momento, Padre del cielo, y que todo lo hagamos para glorificar tu santo nombre, Padre, para glorificarte a ti. Padre, las necesidades de cada quien están aquí al frente tuyo, Padre. Obra en cada una de esas necesidades, Padre Santo, te lo pedimos de corazón. Pero también sabemos que tu voluntad es la que se hace en nuestras vidas, Padre. Y te damos gracias que se hace tu voluntad y no la nuestra. Porque nuestra voluntad es imperfecta, Señor, y egoísta. La única perfecta es la tuya, Padre. Es buena, agradable y perfecta. Ponemos en tus manos esta predicación, Señor, que seas tú hablándonos a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a iniciar un estudio o exposiciones continuas sobre Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Y el título de esta predicación y de algunas siguientes va a ser el mismo, y es ¿Cómo resistir los falsos maestros? Le escribió su primera carta. Le escribió su primera carta en esa época que fue un poco antes o un poco después de cuando Nerón incendió Roma. Al incendiar Nerón Roma, los cristianos ya estaban bajo persecución, pero después del incendio la persecución se aumentó muchísimo. Pedro les escribe esta carta para animarlos ante toda esa persecución, y fue todo lo que vimos cuando estuvimos estudiando la primera carta de Pedro, ¿sí? Esa persecución, cómo los animaba, qué tan grande es esa salvación que Dios nos dio, y tener en nuestro diario vivir la esperanza de gloria que Dios nos ofrece por ser salvos y demás. Entonces eso es la manera como Pedro anima a ellos y a nosotros para que nuestras circunstancias difíciles las afrontemos de esa manera, teniendo presente nuestra esperanza de gloria en la presencia de Dios. La segunda carta, la que vamos a empezar a ver hoy, la escribe Pedro más o menos en el año 68. Más o menos en el año 68 muere Nerón, ¿sí? Pero por la tradición, la historia, se sabe que
Pedro fue martirizado y muerto, que fue martirizado y sentenciado a morir por Nerón. Entonces, fue un poquito antes de que muriera, lógicamente, que martirizaron y crucificaron a Pedro. Pedro murió crucificado, todos ustedes saben, y él quiso morir no como Cristo en la cruz, normalmente, o no normalmente, sino de esa manera, sino boca abajo, porque él dijo que él no merecía morir de la misma manera que Jesús, y pidió que lo crucificaran boca abajo, con la cabeza abajo, y así murió Pedro. Entonces, esta carta que escribió Pedro, próximo a esa ejecución, se la escribe también a esas mismas iglesias de esa zona de Asia, del sur de Asia Menor, donde está hoy Turquía y todos esos países. Y la escribe la segunda carta de Pedro como una especie de testamento, como una especie de, esta es de las últimas oportunidades que tengo que decirles lo que quiero decirles. Entonces aquí está la segunda carta y escribe esa carta. ¿Sí? Y el tema que escoge, que ve que es lo que más necesitan esas iglesias, es el cuidado contra los falsos maestros. Y a eso enfoca esta carta. Entonces, miremos eso, ¿sí? Una persona de las características de Pedro, que escoge ese tema, es porque ya próximo a morir, es porque ese tema para él lo ve súper urgente para las iglesias. Para nosotros es muy importante, es urgente ese tema. Lo vemos hoy en día, la cantidad de falsas religiones que se hacen llamar cristianas, pastores que se dicen cristianos, y todo lo que vemos hoy en día en la televisión, cantidad de evangelicalismo, todo absurdo. Entonces Pedro ve que ese es uno de los principales problemas y nosotros debemos ponerle atención a eso, porque fácilmente caemos en eso. Nosotros, por nuestra situación, que nos movemos de un lado para otro, de pronto cambiamos de ciudad o lo que sea, tenemos que llegar a alguna iglesia, así como les comentaba de lo de mi familiar, ¿sí? Encuentra uno personas en todas partes y necesita uno buscar iglesia y se encuentra con toda esa situación. Pedro enfoca su crítica a esa situación no solo contra la moralidad de los falsos maestros, ¿sí?, de su vida personal, ¿sí?, que se dicen cristianos, pero que su vida personal es completamente un desastre, ¿sí? Y no solo eso, sino que también critica la falsa enseñanza, ¿sí? Hay pastores que predican buena doctrina, digámoslo así, está de acuerdo con la palabra de Dios, está de acuerdo con los principios bíblicos fundamentales y predican, ¿sí? Pero su vida personal no está de acuerdo con lo que se predica. Eso en últimas va a producir un daño a la iglesia. Y Pedro insiste en que debemos tener cuidado con eso. Y también hay muchos pastores cristianos que explican un evangelio diferente al que está en la Biblia y empiezan con sus alegorías y con sus imaginaciones y sus cosas y distorsionan el mensaje fundamental de la Biblia, que Jesús no es Dios, que Jesús sí es el Hijo de Dios, que la Virgen María, que lo que sea, cosas que no están en la Biblia. Pues lógicamente la Virgen María sí está en la Biblia y nosotros la tenemos como una mujer supremamente especial, digna de ser imitada, ¿sí? Pero no en el sentido de que sea intercesora, porque la palabra de Dios dice que el único camino a Dios es Jesucristo mismo, no por nadie más. Entonces, ese es como la razón de ser de esta segunda carta, y los invito a que la lean. Es bastante corta, no son sino tres capítulos, ¿sí? Que la lean
y la relean, y como veíamos esta mañana, que se medite sobre eso que se lee allí. Si ustedes leen esta carta de Segunda de Pedro, también les recomiendo que lean la de Judas, que es muchísimo más corta, ¿sí? Porque el tema es supremamente parecido y los temas que tocan son muy similares. Entonces los invito a que estén leyendo Segunda de Pedro y Judas. Ahora, Pedro, nosotros sabemos quién es Pedro, y por lo que hemos leído en los Evangelios y lo que hemos leído en Hechos de los Apóstoles y demás, ¿sí? Y sabemos cómo era su temperamento. Era un temperamento recio, fuerte, decía cosas a veces sin pensar y metía las patas, como se dice vulgarmente, y bueno, así era, y era explosivo, colérico. Para ahora mirar esta carta y leerla y ver esa transformación en Pedro, una transformación que solo Dios puede hacer por medio de su Espíritu Santo, de transformar una persona de esa manera. Ver todo lo que nos dijo en Primera de Pedro y ahora todo lo que nos dice aquí en esta segunda carta, y ver, y volver a analizar la vida de Pedro y encontrar ahí toda su historia en base a en Hechos y demás, y ver cómo él entendió y se sometió y se entregó a cumplir todo ese mandato de Cristo que le dio personalmente a Pedro. Recuerdan cuando después de que Jesucristo resucitó y que se encontró con él en la playa y demás, y le preguntó a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? ¿Sí? Y le preguntó 3 veces: Pedro, ¿tú me amas? Y Jesús queriéndole preguntar: ¿tú me amas con amor incondicional? ¿Tú me amas verdaderamente? Y Pedro le dice: sí, yo te estimo, yo te quiero. Jesús le contesta: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, le dice Jesús. Le vuelve a preguntar: Pedro, ¿tú me amas con ese amor incondicional? Pedro le contesta: sí, yo te estimo, yo te quiero. No le contestaba de la forma como Jesús quería, porque él estaba preguntando que lo amaba con todo. Él no, él sintió pena por las veces, la traición que le hizo, que lo había negado 3 veces allá. Él estaba todo: no, yo no puedo decir que lo amo porque mis hechos están demostrando lo contrario. ¿Cómo le voy a decir que sí? Entonces, no, sí, tú sabes que yo te quiero. ¿Sí? Entonces después Jesús ya al final le pregunta: Pedro, ¿tú me quieres? ¿Me estimas? ¿Sí? Entonces ahí Pedro se descontrola todo y le dice: no, tú sabes todo, tú ya me conoces y tú sabes quién soy yo y qué pienso de ti. En las 3 preguntas, en las 3 oportunidades, Jesús le contesta: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Pedro, apacienta mi iglesia, pastorea mi iglesia, es lo que Jesús le está queriendo decir. Y de ahí es donde se agarran algunos de que Pedro entonces es el infalible y el padre de toda la iglesia y demás. No, es simplemente Jesús dándole a Pedro la función de ser pastor, de pastorear a la iglesia. ¿Sí? Después incluso Pedro en Hechos confirma de que él hace lo mismo para que otros hagan lo mismo que él fue mandado, y crear o ayudar a que se formaran pastores para apacentar la iglesia, para apacentar los corderos, para pastorear. Ese es Pedro. Entonces yo me lo imagino a él, y todos nos debemos imaginar toda su vida: ¿cómo hago yo para cumplir con ese propósito que me dijo, con ese papel que Jesús me dijo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? Hago esto, voy allí, evangelizo, entrego mi vida, y hizo todo lo que hizo Pedro.
Como conclusión de toda esa vida están estas cartas. ¿Sí? Bueno, como conclusión, fue lo último que quedó escrito de lo que Pedro hizo. De ahí la importancia de esta segunda carta de Pedro. Esa carta la escribió desde la prisión, hay que tener en cuenta eso, sabiendo que estaba sentenciado a muerte en esas cárceles, en esas prisiones que eran terribles. Ahí escribió la segunda carta de Pedro. Cuando Pedro ataca las falsas doctrinas, ¿sí?, que lo vamos a ver y ustedes lo van a entender al leer toda la carta, Pedro no se dirige específicamente a ninguna falsa doctrina, pero sí se dirige específicamente a muchos de los pecados de los pastores, de los falsos maestros. Sí dice claramente cuáles son sus fallas, pero no habla específicamente de la doctrina falsa. Está metiendo a todas las doctrinas que no sean bíblicas, él las mete falsa doctrina, falsos maestros. Y eso es lo que vamos a ver y ustedes lo van a disfrutar cuando lean toda la carta. Ahora, él no especifica ninguna de las falsas doctrinas, porque tal como lo hemos visto muchas veces, como hay tantas falsas doctrinas, ¿para qué él se pone a explicar? Es que esta dice tal, esta dice tal, esta dice lo otro, esta dice lo siguiente, no crean esto porque no, es lo único que hace, que quiere recalcar y fortalecer a las personas desde que conozcan a Cristo. Que conozcan a Cristo, conozcan lo que es verdadero. Sabiendo lo que es verdadero, después se va a poder discernir cuál es esta es falsa, esta es falsa, esta es falsa, si se conoce lo verdadero. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que nosotros decimos, no, yo leo todo, no, yo escucho todo, y como dice la misma palabra, yo escojo lo bueno. ¿Está lo suficientemente bien formado uno para saber qué es bueno y qué no? No, pues lo que diga la palabra, pero no siempre uno está en capacidad de, ¿está diciendo eso? Ok, vamos a ver. ¿Está diciendo esto? No siempre, porque están mostrando una idea o algo así que no lo encuentra uno directamente en ningún versículo. Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Estamos capacitados para presentar defensa cuando las personas nos pregunten acerca de nuestra fe? ¿Estamos preparados suficientemente con el conocimiento de Cristo para poder identificar cuál es una falsa doctrina? Y de la palabra conocimiento, Pedro nos va a hablar mucho en esta carta. Se repite esa palabra como 16 veces. El conocimiento de Cristo. El conocimiento de Dios. Sí. Esa palabra conocimiento, bueno, ahorita profundizamos en eso más adelante. Vamos a leer segunda carta de Pedro del 1 al 11. Del 1 al 11. Leo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud,
a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esos son los primeros 11 versos, pero vamos a concentrarnos un poquitico en los primeros dos versículos. El saludo de Pedro. Ya dijimos quién era Pedro. Ahora miremos cómo se presenta. Envía esa carta, se presenta. Normalmente, pues uno manda una carta. Yo soy Héctor Rivas y soy el vicepresidente del banco número tal y llevo allí trabajando 30 años y yo soy toda esta persona es la que le está hablando. Entonces, póngale atención a lo que le voy a decir y escribe la carta. Por lo general la gente hace así. Entonces, empieza Pedro su saludo. Simón Pedro. Simón, su nombre anterior. Pedro, el que le puso Jesús. Él ya no era eso anterior, ahora ya es Pedro. Pero él quiere conservar eso y decir Simón Pedro, para entender que él tuvo un pasado, pero que ha sido renacido. Con el nuevo nombre que Jesús mismo le puso. Tú eres Pedro, la roca. Ya no te llamarás Simón, sino serás Pedro. Y él se identifica así. Yo era Simón, pero no, Dios me cambió y ahora soy Pedro. Simón Pedro, ese soy yo, el que escribe esta carta. Siervo y apóstol de Jesucristo. Dos palabras muy diferentes. Siervo y apóstol. Por eso digo yo que esta carta me impresionó bastante, porque es que cada palabra tiene un gran significado, y pónganle ustedes atención cuando la leen cuando la lean y la estudien. Cada palabra representa muchas cosas. Y es Pedro, esa persona tosca que era antes, hablando de cada palabra, ¿sí? Yo soy siervo. Y esa palabra siervo, la connotación de esa palabra allá en esa época, pues era la connotación de un esclavo, de alguien completamente que se somete a un amo. Yo soy siervo, pero con la connotación de que se somete voluntariamente a la autoridad divina. Es con ese ánimo que dice siervo. No es el mismo concepto del esclavo que está ahí por obligación, que está ahí por su condición X o Y. No, él es siervo porque él quiere ser siervo de la autoridad divina. Yo soy siervo, yo me someto y disfruto de someterme ante esa autoridad divina. Pero yo no soy nadie, yo soy un siervo de Cristo. Humildemente, esa humildad de Pedro, que antes era arrogante, no, ahora yo soy un siervo. Lo mismo que Pablo en Romanos 1, que Pablo también dice, Pablo, como empieza Romanos, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Pablo, siervo de Jesucristo, dice. Pedro también dice, siervo y apóstol. Pablo dice, siervo y apóstol también. Entonces, siervo porque
no son nadie, se someten completamente a la autoridad divina. Y son apóstoles, una persona que fue testigo de Jesús resucitado. Los apóstoles vieron a Jesús resucitado. Los apóstoles fueron los 12 apóstoles que Jesús seleccionó y apartó, más Matías y más Pablo. Son los únicos apóstoles, porque fueron testigos, personajes bíblicos. Hubo muchas personas testigos de la resurrección de Cristo, pero estos personajes fueron testigos de la resurrección de Cristo y fueron enviados directamente por Jesús a predicar el Evangelio, con excepción de Judas. ¿Sí? Entonces, ese nombre de apóstol yo no vengo por mí mismo. Yo no vengo a hablarles porque yo creo que tengo la autoridad para decirles. No, es que Dios me dio la autoridad y Él me nombró apóstol para decirles esto. Yo no soy nadie, pero vengo con autoridad. Y la autoridad no es mía, porque yo soy un simple siervo, pero vengo representando a Cristo Jesús, al Dios nuestro. Entonces sigue diciendo aquí en el Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Los destinatarios ya dijimos quiénes, que eran los mismos de la primera carta, esas iglesias del sur de Asia. Entonces, estamos mirando Simón siervo y Pedro el apóstol. Después sigue diciendo, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. A ustedes, los que son creyentes, a ustedes les estoy hablando, los que han alcanzado la fe de Cristo Jesús. Y esa palabra alcanzado es como a ustedes que han recibido la fe de Cristo Jesús. Recalca ahí Pedro, al decir esa palabra de habéis alcanzado, que quiere decir haber recibido algo que, aunque la fe y el creer es como la parte humana de la salvación, eso es dado por Dios. Dios da la fe y el creer, pero ustedes son los que han creído y tienen esa fe. No es fácil de entender eso, pero es lo que Pedro quiere dar a entender con ustedes que han alcanzado la fe de Cristo. A ustedes les dirijo. A ustedes es a los que quiero decirles todo lo que va a haber aquí en esta carta. Lo que se alcanza por decisión de la voluntad divina. La salvación viene de Dios, no viene de nosotros. No es por ninguna habilidad nuestra que nosotros somos salvos. Pedro está tratando de aclarar todo eso ahí con esa palabra. Ahora dice, por la justicia de nuestro Dios, pónganle cuidado a eso. Ustedes, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Muchos cristianos se les forma en la cabeza cierto problema a veces. Bueno, al fin, ¿a quién le tengo que orar? ¿A Dios o a Jesús? No, esto lo hizo fue Jesús, no lo hizo Dios. Jesús es aquí, pero Dios es acá. Y se trata como de hacer una división entre Dios y Jesús que da pie para que otras sectas y otras doctrinas digan que Jesús no es Dios.
sino que es otra persona. Pedro está aquí diciendo directamente, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. No hay duda. Lo que nosotros le decimos a Jesús es como si lo estuviéramos diciendo a Dios. Cuando nos dirigimos a Dios, nos estamos dirigiendo a Jesús. No tengamos esa dualidad. Jesús es Dios. Amén. Y Pedro lo está aclarando aquí sencillamente. Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. La misma persona. La construcción de esa frase en griego dice que se está refiriendo a la misma persona. A nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, vamos a mirar, y es lo mismo que se ve aquí en Isaías 43:3. En Isaías 43:3 dice así, Isaías, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. ¿Sí? Ahí también se confirma que Dios es nuestro Salvador. Sabiendo nosotros que a Jesús se le dice nuestro Señor y Salvador, pero Dios es el mismo Salvador. En el mismo 43:11, aquí en Isaías 43:11 dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. El que salva es Jesús. Pero la palabra de Dios dice, yo, Dios, yo soy el que te salvo. Yo soy Jesús. En Romanos 9:5, como para que se nos quite de la mente esa dualidad que a veces inconscientemente nos formamos nosotros en la cabeza. En Romanos 9:5 leemos, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. Muy clarito. Jesús es Dios. Y por último, Colosenses 2:9. En Colosenses 2:9, Colosenses 2:9 dice, porque en Él, en Jesús, está hablando de Jesús, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Decir que en Él mora la plenitud, en Jesús mora la plenitud de la deidad. En Él mora todo Dios. Eso solo se puede dar siendo Dios. ¿Sí? Entonces, borrémonos eso de la mente, de que hay dos. Una vez Jesús, otra vez Dios. Estamos hablando de Dios. Ahora, dice, en lo que estábamos leyendo de segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Ahí sigue diciendo, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe. A ustedes que han alcanzado esa fe, igualmente preciosa que la nuestra. La fe es la capacidad para creer. ¿Sí? Esa es la fe, es lo que nos da la capacidad de creer en Dios, creer en Cristo. ¿Sí? Esa capacidad para la fe, como lo dice Efesios 2:8-9, ¿sí? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, para que nadie se gloríe. ¿Sí? No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la fe es la capacidad de creer. Aunque eso son el lado humano de la salvación, vuelvo y digo, Dios es quien otorga esa fe, como lo dice Efesios 2:8-9. Esa fe es dada por el Espíritu Santo en el momento en que nosotros
Mejor dicho, Él nos da esa fe y es en ese momento cuando nosotros, Él nos llena de ese convencimiento de pecado y oramos para que Jesús sea nuestro Señor y Salvador. En ese momento es que el Espíritu, antes de eso, el Espíritu Santo nos da esa fe y nosotros podemos decir, creo en Cristo Jesús. Y dice, los que han recibido esa fe igualmente preciosa que la nuestra. Se está hablando de la misma fe. ¿Cuál fe? La fe de que Jesús es Dios, la fe de que Jesús murió para pagar por tus pecados, la fe de que Dios lo había enviado a Él y que se encarnó y que vino Jesús y murió en la cruz y pagó y que después resucitó. La fe en eso de que Él es nuestro Señor y Salvador. Señor porque es Dios sobre todo y nosotros nos sometemos a Él. Y Salvador porque Él pagó la deuda a Dios de nuestros pecados. Y es igualmente, dice Pedro, esa fe igualmente preciosa que la nuestra. Es la misma fe, la fe tuya es la misma fe que tuvo Pedro. Es la misma fe de Pablo. La fe es la misma, no hay discriminación. No es de que unos tengan una fe diferente a otros, no, es la misma fe. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. La fe es creer en esto y esto es lo máximo. Es la misma fe tuya en esto que la misma fe mía en esto. No cambia. Esa es la fe, igualmente preciosa que la nuestra. No hay discriminaciones en el reino de Dios. No hay distorsiones. Y por último, dice, a ustedes que han adquirido esa fe, que han alcanzado esa fe igualmente preciosa que la nuestra, Pedro les dice, gracia y paz. Lo mejor les deseo, la gracia del Señor Jesucristo, la gracia de Dios y la paz que solo Él da, es lo que les estoy deseando. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados, que ustedes abunden en gracia, que ustedes abunden en el conocimiento de Dios. Por medio del conocimiento de Dios es que nosotros podemos conocer quién es Dios, lógicamente, y poder avanzar de gloria en gloria, como lo dice 2 Corintios 3:18, que por el conocimiento de Él, y vamos mirando la imagen de Él como en un espejo, nosotros vamos creciendo de gloria en gloria. ¿Cómo? Por medio del conocimiento de Cristo. Es la única forma de crecer, por medio del conocimiento de Cristo. Ese conocimiento no es únicamente saber historia de Cristo. No es únicamente eso. Ese conocimiento, la palabra conocimiento, ustedes saben que en la Biblia se utiliza para mostrar una relación íntima, muy íntima. En algunas partes incluso se da lo de la palabra conocer con la relacionado con la relación conyugal, con la relación sexual entre hombre y mujer. No la conoció sino hasta después y cosas así. Esa palabra conocimiento quiere decir todo eso. En este caso es el conocimiento íntimo de querer tener una relación estrecha con Dios. ¿Cómo se logra eso? Por medio única y exclusivamente por medio de su palabra, que es donde Él se revela. Si ustedes no estudian la palabra de Dios, si nosotros no la meditamos, no la aprendemos, no la escudriñamos, nosotros no vamos a crecer. Siempre seremos unos niños que viene cualquier maestro falso y hace lo que quiera con nosotros. Nos muestra bellezas y nos distorsiona nuestra fe, nos vuelve inútiles para Dios y vamos a hacer quedar mal a la iglesia de Cristo. De ahí la necesidad de conocer a Cristo. De ahí la necesidad de conocer a Dios. De ahí la necesidad de conocer la palabra de Dios. Hermanos, y esa es la conclusión de esta predicación. Por favor,
Lean, escudriñen la palabra de Dios. Sin eso nosotros no crecemos. Y somos fácil presa de todos esos falsos maestros a los cuales está hablando Pedro, y nos va a seguir mostrando en qué consisten esos falsos maestros. Y seguro que los vamos a ver retratados en muchos personajes que vemos hoy en día en la televisión y en varias otras partes. Pedro nos dice, cuidado, tengan cuidado con esos falsos maestros, conozcan a Cristo por medio de la palabra. Hermanos, a leer y a conocer a Cristo profundamente, profundamente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por Pedro, que nos escribió esta carta, Señor, en la cual nos anima a que te conozcamos y nos anima a que te tengamos como nuestro primer objetivo de nuestro conocimiento, Señor, de que por medio del conocimiento tuyo es que vamos a poder disfrutar de la gracia y de la paz que solo tú puedes dar, Padre. Te oro, Señor, para que tú pongas en nuestros corazones ese deseo de leer tu palabra, Señor, para conocerte, Señor, y disfrutar de ti, tener ese gozo que tú quieres que tengamos en nuestras vidas. Padre, te oro que bendigas nuestras vidas, que bendigas esta semana que comienza, y desde ya ponemos nuestras vidas a tu disposición para que tú las conformes cada día, Señor, a la imagen preciosa de tu Hijo. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.